Hay momentos en la historia en que una sola pregunta puede quebrar siglos de silencio, en que una sola voz puede hacer temblar los cimientos de lo que millones consideraban sagrado e intocable. ¿Qué ocurre cuando alguien se atreve a mirar directamente aquello que todos han decidido no ver? ¿Qué sucede cuando la razón se planta frente al mito y exige respuestas que nadie quiere dar? En el siglo XVII, un hombre de mirada penetrante y manos que pulían lentes para sobrevivir, decidió mirar exactamente donde le habían prohibido hacerlo. Decidió preguntar lo que ningún judío debía preguntar, lo que ningún cristiano quería escuchar. Ese hombre era Baruch Spinoza, y su crimen no fue negar a Dios, como muchos creyeron, sino atreverse a comprenderlo de otra manera, atreverse a leer las Escrituras sin el velo del miedo, sin la protección del dogma. Y entre todas las verdades que Spinoza desenmascaró, hay una especialmente punzante, una que corta hasta el hueso de lo que creemos sobre Jesús, sobre su origen, sobre la narrativa que ha sostenido a la cristiandad durante 2 milenios. ¿Por qué los judíos llamaban a Jesús bastardo? ¿Por qué ese insulto, esa palabra cargada de desprecio, atravesaba los siglos como una herida abierta? Y más importante aún, ¿tenían razón? Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una comunidad judía que había escapado de la Inquisición ibérica, una comunidad que había visto arder a sus ancestros por no renegar de su fe, que había cruzado fronteras cargando únicamente sus textos sagrados y la memoria de generaciones perseguidas. Era un mundo de cicatrices profundas, de tradiciones guardadas celosamente, de una ortodoxia que se había vuelto férrea precisamente porque la supervivencia había dependido de ella. En ese contexto, Spinoza recibió una educación talmúdica excepcional, aprendió hebreo, arameo, estudió los comentarios rabínicos, se sumergió en las Escrituras con la pasión de quien busca conocer a Dios a través de sus palabras. Pero algo en su mente no se contentaba con repetir, algo en él exigía comprender, y comprender de verdad significa estar dispuesto a encontrar respuestas que nadie quiere oír. ¿No es esto lo que distingue al verdadero pensador del mero creyente? ¿No es precisamente la voluntad de mirar más allá de lo cómodo lo que separa la filosofía de la fe ciega? Cuando Spinoza comenzó a leer los textos bíblicos con ojos críticos, con el mismo rigor que aplicaría a cualquier otro documento histórico, se dio cuenta de algo perturbador. Las Escrituras no eran el relato perfecto y armonioso que le habían enseñado. Estaban llenas de contradicciones, de anacronismos, de indicios claros de que habían sido escritas, reescritas, editadas y modificadas por manos humanas a lo largo de siglos. ¿Cómo podía ser que Moisés describiera su propia muerte en el Deuteronomio? ¿Cómo podían existir 2 relatos de la creación que se contradecían en el Génesis? ¿Por qué había pasajes que mencionaban lugares y nombres que solo existieron siglos después de los eventos narrados? Estas preguntas no eran nuevas, pero nadie se había atrevido a articularlas con tanta claridad, con tanta implicación devastadora. Spinoza comprendió que la Biblia no era la palabra directa de Dios transmitida intacta a través del tiempo, sino un producto humano, valioso sin duda, pero humano al fin. Y si esto era verdad para el Antiguo Testamento, ¿qué implicaba para el Nuevo? ¿Qué sucedía con la narrativa de Jesús, con su nacimiento milagroso, con toda la arquitectura teológica que el cristianismo había construido sobre esos relatos? Los evangelios cuentan que Jesús nació de una virgen, que María concibió por obra del Espíritu Santo sin conocer varón, que el ángel Gabriel anunció este acontecimiento extraordinario como el cumplimiento de antiguas profecías. Esta historia se convirtió en el fundamento de la divinidad de Cristo, en la prueba de que no era un hombre ordinario, sino el Hijo mismo de Dios encarnado.
Pero ¿qué pasaría si esta narrativa no fuera un hecho histórico, sino una construcción teológica posterior? ¿Qué pasaría si la historia del nacimiento virginal fuera exactamente lo que Spinoza sospechaba que era? Un mito creado para divinizar a un hombre que probablemente tuvo un origen mucho más terrenal y problemático. Esta posibilidad no es meramente académica, no es solo un ejercicio de crítica textual. Toca el nervio mismo de la fe cristiana. Pone en cuestión la naturaleza de Jesús, su relación con Dios, la validez de toda la doctrina trinitaria. ¿Por qué esto provoca tanto terror? ¿Por qué la Iglesia ha luchado con tanta ferocidad contra quienes plantean estas preguntas? ¿No será precisamente porque sabe que su estructura entera se tambalea si estas dudas se toman en serio? Los judíos contemporáneos de Jesús, aquellos que no lo aceptaron como Mesías, tenían una versión muy diferente de su origen. Lo llamaban Yeshu ben Pantera, Jesús hijo de Pantera, sugiriendo que era hijo de un soldado romano llamado Pantera o Pantera. Este nombre aparece en textos rabínicos antiguos, en el Talmud, en discusiones que la Iglesia posterior trató de suprimir o desacreditar como calumnias maliciosas. Pero eran realmente solo calumnias, o preservaban una memoria histórica incómoda que la narrativa oficial necesitaba borrar. La palabra bastardo en ese contexto no era simplemente un insulto genérico, era una acusación precisa. Jesús no era hijo legítimo de José, no había sido concebido dentro del matrimonio, su origen era motivo de vergüenza y escándalo. En una sociedad donde la legitimidad genealógica lo era todo, donde el linaje davídico era requisito para cualquier pretensión mesiánica, esta acusación era devastadora. ¿Por qué los evangelios insisten tanto en trazar la genealogía de Jesús a través de José si José no era su padre biológico? ¿No revela esto una ansiedad profunda por establecer legitimidad precisamente donde no la hay? Spinoza observó que los evangelios mismos contienen indicios de esta tensión. Mateo y Lucas presentan genealogías completamente diferentes de Jesús, y ambas terminan en José, quien según la propia narrativa evangélica no era el padre biológico de Jesús. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué necesitan establecer el linaje davídico a través de un hombre que supuestamente no transmitió su sangre a Jesús? Más revelador aún, los evangelios preservan momentos en que la legitimidad de Jesús es cuestionada abiertamente. En el Evangelio de Juan, los fariseos le dicen, «Nosotros no somos nacidos de fornicación». La frase es extraña a menos que sea una referencia velada a las circunstancias del nacimiento de Jesús, una forma de insinuar que él sí lo era. ¿Por qué incluir esta escena si no reflejaba una acusación real que circulaba en ese tiempo? ¿Por qué los enemigos de Jesús habrían elegido precisamente ese insulto si no hubiera algo que todos conocían, algo vergonzoso sobre su origen? La historia del nacimiento virginal aparece solo en Mateo y Lucas, los dos evangelios más tardíos. Marcos, el más antiguo, no menciona nada sobre un nacimiento milagroso. Comienza su evangelio con Jesús adulto siendo bautizado por Juan. Pablo, cuyos escritos son anteriores a todos los evangelios, nunca menciona un nacimiento virginal. Se refiere a Jesús como nacido de mujer, nacido bajo la ley. Una frase que no sugiere nada extraordinario. ¿Por qué este silencio en las fuentes más tempranas? ¿Por qué solo los evangelios posteriores, escritos varias décadas después de la muerte de Jesús, cuando la comunidad cristiana ya estaba construyendo su teología de la divinidad de Cristo, presentan esta narrativa del nacimiento virginal? Spinoza vio aquí un patrón que conocía bien. La tendencia humana a mitologizar a sus héroes, a elevarlos más allá de lo humano, a inventar orígenes divinos para figuras que originalmente fueron reconocidas como hombres excepcionales, pero humanos al fin. El contexto judío en el que nació Jesús era extremadamente estricto,
respecto a la pureza sexual y la legitimidad del nacimiento. Una mujer que quedaba embarazada antes del matrimonio enfrentaba el ostracismo social. Podía ser apedreada según la ley. Era considerada una contaminación para su familia y comunidad. ¿Qué habría pasado si María realmente quedó embarazada antes de casarse con José, si el padre era desconocido o, como sugerían los rumores judíos, un soldado romano? José, según los evangelios, decidió no denunciarla públicamente y planeaba divorciarse de ella en secreto, una respuesta que tiene sentido solo si ella había quebrantado el compromiso matrimonial quedando embarazada de otro. La narrativa del ángel, que le aparece en sueños, explicándole el origen divino del embarazo, no suena exactamente como el tipo de justificación que una comunidad posterior crearía para limpiar una historia vergonzosa. No es esto lo que hacen las mitologías: transformar escándalos en milagros, convertir la vergüenza en gloria. Pero Spinoza no estaba interesado en simplemente desacreditar la narrativa cristiana por malicia o por destruir la fe. Su proyecto era más profundo y más radical. Quería liberar la comprensión de Dios y de la religión del peso muerto de las supersticiones y los mitos. Quería mostrar que la verdadera espiritualidad no necesita milagros imposibles ni genealogías fabricadas. Para Spinoza, Dios era la naturaleza misma, la sustancia infinita de la que todo surge, no un ser antropomórfico que interviene milagrosamente en el mundo, quebrando sus propias leyes. ¿Por qué necesitamos que Jesús naciera de una virgen para considerarlo importante? ¿Por qué su mensaje de amor y justicia sería menos valioso si hubiera tenido un origen completamente humano, incluso problemático? ¿No es precisamente más poderoso pensar que un hombre nacido en circunstancias difíciles, quizás marcado por la ilegitimidad y el estigma social, pudo elevarse por encima de todo eso y convertirse en una figura de transformación espiritual? La insistencia de la Iglesia en el nacimiento virginal revela algo profundo sobre cómo entiende la humanidad y la divinidad. Para la teología cristiana ortodoxa, lo humano está tan contaminado por el pecado original, tan corrompido por la caída de Adán, que Dios mismo no podía simplemente nacer como nacen todos los humanos, a través del acto sexual, a través de la unión de un hombre y una mujer. Tenía que haber un bypass milagroso, una forma de evitar la contaminación de la sexualidad humana. Pero ¿no es esto profundamente problemático? ¿No implica que la sexualidad misma, que la forma en que todos nacemos, es algo sucio, algo que necesita ser evitado para que la divinidad pueda entrar en el mundo? Spinoza veía en esto una profunda misantropía, un rechazo de lo humano que había envenenado la espiritualidad occidental durante siglos. Si Jesús nació de una virgen, entonces no es realmente como nosotros. Su humanidad es de alguna manera diferente, más pura, menos real. Pero entonces, ¿cómo puede ser un ejemplo para nosotros? ¿Cómo podemos seguir sus pasos si Él nunca caminó realmente en los nuestros? Los primeros cristianos no necesariamente creían en el nacimiento virginal. La doctrina se solidificó lentamente, a medida que la Iglesia se alejaba de sus raíces judías y absorbía influencias del mundo grecorromano, donde los nacimientos virginales de héroes y dioses eran lugares comunes en la mitología. Alejandro Magno, Augusto César, Platón, todos fueron objeto de historias sobre concepciones divinas y nacimientos extraordinarios. Era la forma en que las culturas antiguas expresaban la grandeza excepcional de ciertos individuos, elevándolos más allá de la humanidad ordinaria. No tiene sentido que los cristianos, compitiendo por credibilidad en ese mundo grecorromano, adoptaran la misma estrategia narrativa. ¿No es más plausible esto que aceptar que realmente, en este único caso, las leyes de la biología fueron suspendidas milagrosamente? Spinoza aplicaba aquí su principio fundamental: no multiplicar milagros sin necesidad.
no atribuir a intervención sobrenatural lo que puede explicarse por causas naturales, incluyendo las causas psicológicas y sociales que llevan a las comunidades a crear mitos. La pregunta sobre el verdadero Padre de Jesús nunca podrá responderse con certeza histórica. Los evangelios fueron escritos décadas después de su muerte por autores que nunca lo conocieron personalmente, basándose en tradiciones orales que ya habían sido filtradas a través de las necesidades teológicas de las primeras comunidades cristianas. No tenemos acceso directo a lo que realmente ocurrió en Nazaret hace 2000 años, pero lo que sí podemos examinar es cómo se construyó la narrativa, qué revela sobre las ansiedades y necesidades de quienes la crearon, qué nos dice sobre cómo funciona la religión cuando se convierte en institución, cuando necesita controlar la memoria y suprimir las preguntas incómodas. Y lo que vemos es un patrón de ocultamiento, de transformación del escándalo en misterio sagrado, de prohibición de la duda. ¿Por qué la Iglesia Católica hizo de la virginidad perpetua de María un dogma inquebrantable? ¿Por qué declaró herética cualquier sugerencia de que María tuvo otros hijos con José después del nacimiento de Jesús, a pesar de que los evangelios mencionan a los hermanos de Jesús? No es porque toda su arquitectura teológica depende de mantener intacta esta imagen de pureza absoluta, de separación total de lo sexual y lo reproductivo. Spinoza fue excomulgado por la comunidad judía de Ámsterdam en 1656, a los 23 años, en uno de los anatemas más severos jamás pronunciados. Le prohibieron hablar con él, hacer negocios con él, leer sus escritos, incluso acercarse a menos de 4 codos de distancia. ¿Qué había hecho para merecer esta sentencia? Había empezado a preguntar, a dudar, a proponer que quizás los patriarcas no fueron perfectos, que quizás Moisés no escribió el Pentateuco, que quizás la resurrección no era literal, sino simbólica. Y sus preguntas eran peligrosas, no porque fueran absurdas, sino precisamente porque tenían sentido, porque cualquiera que las escuchara con mente abierta se vería obligado a reconsiderar lo que había aceptado sin cuestionar. La comunidad judía de Ámsterdam, traumatizada por siglos de persecución, no podía permitirse tener a alguien entre ellos que pusiera en peligro su frágil estabilidad con ideas heréticas. Pero la ironía es que al excomulgarlo, le dieron la libertad de pensar aún más radicalmente, de desarrollar una filosofía que trascendería tanto al judaísmo como al cristianismo, que cuestionaría los fundamentos mismos de la religión revelada. ¿Qué significa llamar a alguien bastardo? En el contexto antiguo, significaba privarle de legitimidad social, de honor, de lugar en la comunidad. Un bastardo no podía heredar, no podía entrar en la asamblea del Señor según el Deuteronomio. Estaba marcado por el pecado de sus progenitores. Si los judíos llamaban así a Jesús, no era solo un insulto personal, era un rechazo de sus pretensiones mesiánicas basado en su origen. ¿Cómo podía ser el Mesías, alguien nacido en circunstancias que violaban la ley, alguien cuya genealogía era cuestionable? Y sin embargo, hay algo profundamente subversivo en la idea de que el portador de un mensaje tan radical, tan orientado hacia los marginados y los excluidos, pudiera él mismo haber sido un marginado desde su nacimiento. No es coherente que alguien que desafió todas las jerarquías religiosas y sociales de su tiempo, que cenó con prostitutas y recaudadores de impuestos, que dijo que los últimos serían primeros, hubiera experimentado personalmente la exclusión y el estigma. Si Jesús fue llamado bastardo, si creció con esa marca, ¿no explica esto mejor su identificación radical con los rechazados de su sociedad? Los cristianos convirtieron este posible escándalo en el misterio más sublime de su fe. El nacimiento virginal se volvió el pivote sobre el cual gira toda la cristología, la prueba de que Jesús era simultáneamente humano y divino,
la segunda persona de la Trinidad encarnada. Cuestionar el nacimiento virginal se volvió equivalente a negar la divinidad de Cristo, a rechazar el núcleo mismo del cristianismo. Pero ¿qué se pierde en este proceso? Se pierde la humanidad plena de Jesús. Se pierde la posibilidad de verlo como uno de nosotros que logró trascender sus circunstancias. Se pierde el ejemplo real de lo que un ser humano puede alcanzar. Y se gana una doctrina que requiere fe ciega, que no puede ser cuestionada, que debe ser aceptada, a pesar de que contradice todo lo que sabemos sobre cómo funciona el mundo. Spinoza preguntaba, ¿por qué Dios necesitaría violar sus propias leyes naturales? ¿No sería más coherente con un Dios perfecto que su creación funcionara sin necesidad de constantes intervenciones milagrosas? ¿No es más divino un universo que opera según principios consistentes que uno donde el capricho sobrenatural puede alterar la realidad en cualquier momento? La tradición rabínica que preservó el nombre Yeshu ben Pantera no surgió de la nada. Celso, el filósofo pagano del siglo II, que escribió la crítica más temprana y sistemática del cristianismo, menciona que había oído de un judío que María fue expulsada por su esposo carpintero por adulterio, que vagó en desgracia y dio a luz a Jesús en secreto, que el padre era un soldado romano llamado Pantera. Orígenes, el padre de la Iglesia que respondió a Celso décadas después, no niega que esta historia circulara, simplemente la descarta como calumnia judía. Pero ¿por qué los judíos habrían inventado específicamente este nombre Pantera? Una explicación es que era un juego de palabras cruel con la palabra griega partenos, virgen. Llamar a Jesús hijo de Pantera era una forma de burlarse de la afirmación cristiana del nacimiento virginal, de decir no fue partenos, virgen, fue Pantera, un soldado. Otra posibilidad es que Pantera era efectivamente un nombre común entre soldados romanos y que este rumor preservaba una memoria genuina de las circunstancias del nacimiento de Jesús. ¿Importa realmente cuál sea la verdad histórica? Para Spinoza, lo que importaba era el método, la voluntad de aplicar la razón incluso a lo más sagrado, de no aceptar ninguna afirmación por autoridad, sino por evidencia. Su tratado teológico-político, publicado anónimamente en 1670, porque sabía que le costaría no solo el ostracismo social, sino posiblemente la vida, estableció los fundamentos de la crítica bíblica moderna. Propuso que los textos sagrados debían leerse como cualquier otro texto histórico, que debíamos preguntarnos quién los escribió, cuándo, en qué contexto, con qué propósitos. Esta aproximación, escandalosa en su tiempo, se ha vuelto estándar en el estudio académico de la Biblia. Pero ¿por qué sigue siendo tan resistida en el ámbito religioso? ¿Por qué los creyentes temen tanto aplicar su inteligencia crítica a sus propios textos sagrados? ¿Será porque intuyen que sus creencias no sobrevivirían ese escrutinio? En una pequeña habitación de Ámsterdam, expulsado de su comunidad, rechazado por cristianos y judíos por igual, Spinoza pulía lentes durante el día para subsistir, y por las noches escribía una filosofía que cambiaría para siempre cómo entendemos la relación entre razón y fe, entre Dios y naturaleza, entre autoridad y verdad. No buscaba destruir la religión, sino purificarla de sus elementos supersticiosos, liberarla de su dependencia del miedo y el poder. Creía que la verdadera religión consistía en amor y justicia, no en dogmas sobre nacimientos virgenes o resurrecciones corporales. Necesitamos que Jesús haya sido engendrado milagrosamente para tomar en serio su mandamiento de amar al prójimo. ¿Necesitamos creer en su divinidad metafísica para reconocer el valor de su ética? Spinoza argumentaba que no,
que de hecho estas doctrinas metafísicas oscurecen el núcleo moral del mensaje, lo convierten en algo accesible solo para quienes pueden realizar los saltos de fe requeridos, excluyendo a todos los que honestamente no pueden creer en milagros. La cuestión del origen de Jesús toca algo más profundo que la mera precisión histórica. Toca cómo entendemos la condición humana, cómo reconciliamos nuestros orígenes ordinarios, a menudo problemáticos, con nuestras aspiraciones hacia la trascendencia. Todos somos, en cierto sentido, hijos de circunstancias complejas, productos de encuentros que a veces son hermosos, y a veces son dolorosos o incluso violentos. Nuestra genealogía es un enredo de luz y sombra, de amor y conflicto. Si Jesús compartió plenamente esta condición, si su origen fue tan enredado como el nuestro, entonces su ejemplo se vuelve más accesible, más relevante. No fue un ser de otro mundo que descendió momentáneamente a nuestra realidad. Fue uno de nosotros que mostró lo que somos capaces de ser. ¿No es esto más inspirador que la doctrina de la divinidad? ¿No nos desafía más profundamente la idea de que un humano plenamente humano pudo vivir con tal integridad, tal compasión, tal valentía? Los evangelios mismos, cuando se leen con atención, preservan rastros de la tensión sobre el origen de Jesús. Hay momentos en que su familia parece avergonzada de él, cuando intentan llevarlo a casa porque piensan que está fuera de sí. Hay comentarios de sus paisanos en Nazaret que preguntan, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No conocemos a su madre María y a sus hermanos? Como si dijeran, sabemos exactamente quién es. No es nadie especial, lo conocemos desde niño. Y Jesús responde, un profeta no es honrado en su propia tierra y en su propia casa. ¿Por qué esta falta de honor? ¿Qué sabían ellos que hacía imposible verlo como algo más que el hijo del carpintero? O quizás ni siquiera eso, sino como el hijo de circunstancias de las que no se hablaba abiertamente. El silencio es a menudo más revelador que las palabras, y los evangelios guardan un silencio extraño sobre la infancia de Jesús, sobre su relación con José, sobre cómo fue recibido en su comunidad natal. Spinoza entendió que las instituciones religiosas construyen su poder sobre el control de la narrativa, sobre la capacidad de declarar qué preguntas son legítimas y cuáles son heréticas, qué interpretaciones son ortodoxas y cuáles son peligrosas. La excomulgación es la herramienta última de este control. Declarar que quien cuestiona está fuera es impuro, no debe ser escuchado. Pero ¿qué pasa cuando la persona excomulgada tiene razón? ¿Qué pasa cuando las preguntas que hace son precisamente las que deberían hacerse? La historia está llena de herejes que fueron posteriormente vindicados, de ideas declaradas peligrosas que se volvieron conocimiento establecido. Galileo fue condenado por decir que la Tierra gira alrededor del Sol, una afirmación que contradecía la lectura literal de las Escrituras. ¿Estaba equivocado porque la Iglesia lo condenó? ¿O estaba la Iglesia protegiendo su autoridad a costa de la verdad? Spinoza fue más lejos que Galileo. No solo cuestionó interpretaciones específicas, sino el método entero de tratar los textos sagrados como autoridades infalibles sobre cualquier tema, incluyendo la historia y la naturaleza. La narrativa del nacimiento virginal tiene poder porque responde a un anhelo profundo, el deseo de que lo divino toque nuestra realidad, de que no estemos solos en un universo indiferente, de que haya sido una intervención especial en la historia humana. Pero Spinoza preguntaría, ¿por qué necesitamos este tipo de intervención? ¿Por qué no es suficiente la presencia de Dios en cada momento, en cada acontecimiento natural, en cada ser humano que nace? Para Spinoza, cada nacimiento es un milagro, no porque viole las leyes naturales, sino porque es una expresión de esas leyes.
porque es Dios manifestándose a través de la naturaleza. No necesitamos un nacimiento sobrenatural para encontrar lo sagrado. Lo sagrado está en todo nacimiento, en toda vida, en toda la estructura increíblemente compleja del universo que permite que existamos. Y si los judíos del primer siglo llamaban a Jesús bastardo, si rechazaban sus pretensiones precisamente porque su origen violaba las reglas de legitimidad que ellos consideraban sagradas, ¿no nos dice esto algo importante sobre cómo funciona la religión institucional? Las reglas de pureza, de legitimidad, de quién está dentro y quién está fuera, siempre han sido herramientas de exclusión y control. Jesús mismo pasó su ministerio desafiando esas reglas, tocando leprosos que eran considerados impuros, hablando con samaritanos que eran considerados herejes, defendiendo a una mujer adúltera que iba a ser apedreada. ¿Hay alguna ironía más profunda que el hecho de que él mismo pudiera haber sido víctima del mismo tipo de juicio que pasó su vida desafiando? Si fue llamado bastardo, si ese estigma lo persiguió, entonces su mensaje de aceptación radical de que Dios no respeta las jerarquías humanas de pureza y legitimidad cobra una dimensión personal devastadora. ¿Dónde estás leyendo estas palabras ahora mismo? ¿En qué rincón del mundo te encuentras reflexionando sobre estas preguntas que han inquietado a la humanidad durante siglos? Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas. ¿Qué hora marca tu reloj mientras tu mente se abre a estas posibilidades perturbadoras? Porque en este instante, dispersos por el planeta, hay mentes como la tuya que se atreven a pensar, a dudar, a preguntarse si acaso las verdades que nos enseñaron son tan sólidas como parecían. Y si estas reflexiones te han tocado, si han movido algo dentro de ti, comparte este video con alguien cercano, con un amigo que también busca, que también cuestiona. Hazlo con el deseo de que ambos puedan caminar juntos hacia una comprensión más profunda, con la esperanza de que al compartir verdades incómodas, las bendiciones que importan, aquellas que no vienen de la conformidad, sino de la honestidad intelectual, lleguen a sus vidas y a sus familias. Parte segundo. La historia de Spinoza es la historia de alguien que prefirió la verdad al consuelo, la claridad al misterio consolador, la honestidad intelectual a la pertenencia comunitaria. Pero ¿cuántos están dispuestos a pagar ese precio? ¿Cuántos pueden soportar el peso del ostracismo, la soledad del pensador que se ha separado de la tribu? Después de su excomunión, Spinoza vivió los 20 años restantes de su vida en una especie de exilio interior, nunca casado, sin hijos, subsistiendo con lo mínimo, dedicado enteramente a la búsqueda de la verdad filosófica. Sus amigos eran pocos pero fieles, un pequeño círculo de librepensadores que reconocían en él una mente extraordinaria. Sus enemigos eran legión, rabinos que lo consideraban el peor apóstata, teólogos cristianos que veían en sus ideas una amenaza mortal para la fe, autoridades políticas que temían que su filosofía desestabilizara el orden social. En 1670, un fanático intentó asesinarlo con un cuchillo a la salida de una sinagoga en La Haya, y aunque Spinoza sobrevivió, guardó su capa apuñalada como recordatorio de los peligros que enfrentaba. ¿Por qué tanta violencia contra un filósofo tranquilo que solo quería pensar? Porque las ideas tienen consecuencias. Porque la filosofía no es un juego abstracto, sino una fuerza que puede derribar imperios y destruir dogmas milenarios. Cuando Spinoza cuestionó el nacimiento virginal de Jesús, cuando sugirió que los profetas no eran portavoces directos de Dios, sino hombres imaginativos que expresaban verdades morales en lenguaje mítico, cuando propuso que los milagros eran imposibles porque Dios no puede contradecir su propia naturaleza, no estaba haciendo crítica literaria inocente. Estaba quitando los cimientos de toda la estructura de autoridad que la religión institucional había construido.
Si la Biblia no es infalible, si fue escrita por humanos falibles con sus propias agendas, entonces la Iglesia no puede reclamar acceso privilegiado a la verdad divina. Si Jesús no nació de una virgen, si no resucitó corporalmente, si no era literalmente Dios encarnado, entonces toda la teología cristiana necesita ser repensada desde cero. ¿Es de extrañar que quisieran silenciarlo? La pregunta sobre el origen de Jesús no se trata solo de un hecho histórico lejano, se trata de cómo entendemos la verdad misma, de si estamos dispuestos a seguir la evidencia donde nos lleve o si hay verdades que deben ser protegidas de la investigación porque son demasiado importantes para ser cuestionadas. La Iglesia siempre ha sostenido esta última posición. Hay verdades reveladas que están por encima de la razón, que deben ser aceptadas por fe, aunque no podamos comprenderlas, o incluso aunque parezcan contradictorias. El nacimiento virginal es precisamente este tipo de verdad. Un artículo de fe que no puede ser probado ni refutado por evidencia histórica, que debe ser aceptado como parte del paquete de creencias cristianas. Cuestionar el nacimiento virginal no es solo cuestionar un hecho histórico, es cuestionar el derecho de la Iglesia a decirnos qué debemos creer. Spinoza vio claramente que la religión institucional funciona principalmente a través del miedo. Miedo al castigo divino, miedo a la condenación eterna, miedo a ser excluido de la comunidad, miedo a ser diferente. Los rabinos que lo excomulgaron esperaban que el terror de estar separado de la comunidad judía lo obligara a retractarse, a pedir perdón, a volver al redil. No comprendieron que para alguien como Spinoza la integridad intelectual valía más que cualquier pertenencia comunitaria, que vivir en la verdad aunque fuera en soledad era preferible a vivir en la comunidad sostenida por mentiras o medias verdades. Pero ¿cuántos tienen esta fortaleza? ¿Cuántos pueden realmente decir que elegirían la verdad sobre la comodidad, la claridad sobre la conformidad? La mayoría de nosotros nos acomodamos. Encontramos formas de no pensar demasiado profundo en las contradicciones de nuestras creencias heredadas, de mantener la fe sin examinarla demasiado críticamente porque es más fácil, porque mantiene la paz con nuestra familia y nuestra comunidad. Los textos rabínicos que mencionan a Yeshu ben Pantera son complejos y problemáticos. Algunos eruditos argumentan que estas referencias no son sobre Jesús de Nazaret en absoluto, sino sobre otra persona, que el nombre Yeshu era común, que las fechas no coinciden perfectamente. Otros sostienen que las referencias fueron deliberadamente oscurecidas y confundidas por editores posteriores que temían la represalia cristiana, que los judíos bajo dominio cristiano aprendieron a ser muy cuidadosos sobre cómo hablaban de Jesús. Lo que es indiscutible es que existía una tradición oral judía que circulaba en paralelo a la tradición cristiana, que contaba una historia muy diferente sobre el origen de Jesús. Esta tradición era peligrosa de preservar porque admitir que los judíos tenían una narrativa alternativa sobre Jesús podía provocar pogromos y persecuciones, pero el hecho de que fuera peligrosa la hace falsa, o simplemente inconveniente. La tensión entre fe y razón es tan antigua como la religión misma. Ya en el mundo grecorromano, los filósofos encontraban absurdas muchas de las historias mitológicas sobre los dioses, pero las defendían como útiles para el pueblo común que necesitaba estas narrativas simples. Platón propuso mentiras nobles que los gobernantes podían usar para mantener el orden social, aunque fueran literalmente falsas. La Iglesia adoptó esta actitud, la idea de que hay verdades para los teólogos sofisticados y verdades para las masas ignorantes, que los misterios de la fe no deben ser examinados demasiado de cerca por el pueblo llano. Spinoza rechazaba completamente esta distinción. Para él,
La verdad era una sola y debía ser accesible a todos. No había una verdad para los filósofos y otra para el vulgo. Esta posición era profundamente democrática y profundamente peligrosa para cualquier institución que basara su poder en el control del conocimiento. Cuando pensamos en la figura de Jesús, ¿qué es lo que realmente nos importa? ¿Nos importa si nació de una virgen o nos importa lo que dijo e hizo? ¿Nos importa su pedigrí genético o su mensaje ético? La obsesión con el nacimiento virginal revela una ansiedad profunda sobre la legitimidad, sobre la pureza, sobre tener las credenciales correctas para ser tomado en serio. Pero Jesús, según los evangelios, constantemente desafiaba ese tipo de pensamiento. Dijo que la fe de un centurión romano, un extranjero y ocupante, era mayor que cualquier cosa que había encontrado en Israel. Dijo que las prostitutas y recaudadores de impuestos entrarían en el reino de Dios antes que los sacerdotes y fariseos. Dijo que quien quisiera ser el primero debía ser el último. Todo su mensaje subvertía las jerarquías establecidas de legitimidad y pureza. Entonces, ¿por qué la Iglesia construyó en torno a él precisamente el tipo de sistema de legitimidad basado en el pedigrí correcto que él pasó su vida desafiando? Spinoza argumentaba que los profetas del Antiguo Testamento no eran superiores en conocimiento teórico o filosófico a otros pensadores de su tiempo. Lo que los distinguía era su imaginación moral vívida, su capacidad de expresar verdades éticas en narrativas poderosas que podían mover a las personas a actuar de manera más justa. Pero esto no significaba que sus visiones fueran literalmente verdaderas, que Dios les hablara directamente en una voz audible. Significaba que tenían insights morales profundos que expresaban en el lenguaje mítico de su cultura. De la misma manera, Jesús podía haber sido un maestro moral extraordinario, alguien con una comprensión profunda de la naturaleza humana y de cómo vivir éticamente, sin necesidad de ser literalmente el Hijo de Dios o de nacer de una virgen. ¿Por qué esta opción es tan impensable para los cristianos? ¿Por qué no pueden honrar a Jesús como un maestro humano supremo sin necesidad de divinizarlo? La respuesta está en cómo funciona el poder religioso. Una institución no puede basarse en el simple respeto por un maestro sabio. Eso no genera suficiente autoridad, suficiente control. Pero si ese maestro es Dios mismo, si la Iglesia es su cuerpo místico en la tierra, si los sacerdotes son sus representantes autorizados, entonces la desobediencia a la Iglesia se vuelve desobediencia a Dios mismo. Este mecanismo ha sido usado para justificar cruzadas, inquisiciones, quema de herejes, conquista de continentes enteros, todo en nombre de un hombre que supuestamente predicó amor y perdón, pero que fue transformado después de su muerte en el fundador de un imperio religioso que ha derramado más sangre que cualquier otro en la historia occidental. ¿No es esto precisamente lo que Spinoza intentaba mostrarnos? ¿No es este el peligro de mezclar poder político con verdades supuestamente reveladas? El nacimiento virginal también está conectado con actitudes profundamente problemáticas hacia la sexualidad y hacia las mujeres. María se convirtió en el ideal de feminidad para el cristianismo. Virgen antes, durante y después del parto, según la doctrina católica, completamente pura, completamente asexual. Este ideal ha oprimido a las mujeres durante siglos, estableciendo un estándar imposible de pureza que ninguna mujer real puede alcanzar. Toda mujer se vuelve sospechosa porque tiene un cuerpo sexual, porque menstrua, porque experimenta deseo, porque da a luz de la manera ordinaria y dolorosa que exige la biología humana. María fue elevada precisamente porque trascendió todo esto, porque su maternidad fue milagrosamente purificada de cualquier elemento sexual. Pero ¿qué mensaje envía esto a las mujeres reales? Que su naturaleza es fundamentalmente inferior, contaminada, que necesitan redención de su propia corporalidad. Spinoza,
que nunca se casó y sobre cuya vida sexual no sabemos nada, sin embargo comprendió mejor que los teólogos de su tiempo que la sexualidad no es un mal necesario, sino una parte natural y buena de la existencia humana. Para él, el cuerpo no era una prisión del alma, sino un modo de ser de la sustancia divina, una expresión de Dios tan válida como la mente. El desprecio del cristianismo por el cuerpo, por la sexualidad, por todo lo material, provenía de influencias neoplatónicas y gnósticas que contradecían la visión más afirmativa del mundo material que encontramos en el judaísmo temprano. El Génesis dice que Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno, incluyendo los cuerpos humanos, incluyendo la sexualidad. Pero el cristianismo posterior decidió que el cuerpo era un problema, que la sexualidad era el canal por el cual el pecado original se transmitía de generación en generación, que el celibato era un estado más elevado que el matrimonio. La historia del soldado romano Pantera, si tiene alguna verdad histórica, añade otra capa de complejidad. Roma ocupaba Judea. Las legiones romanas estaban estacionadas allí para mantener el orden, y las relaciones entre soldados y mujeres locales, ya fueran consensuales o forzadas, eran comunes. Una muchacha judía embarazada de un soldado romano enfrentaría no solo la vergüenza de la ilegitimidad, sino también la traición de haber estado con el enemigo ocupante. Si María quedó embarazada en tales circunstancias, si José decidió protegerla casándose con ella de todos modos, sería un acto de compasión notable en ese contexto. Y si Jesús creció sabiendo o sospechando su verdadero origen, si experimentó el rechazo y el estigma que esto conllevaba, ¿no ilumina esto su compasión radical por los marginados, su identificación con los excluidos de la sociedad? Pero no podemos saber esto con certeza. Lo que podemos saber es que la narrativa oficial, la historia del nacimiento virginal, fue construida con propósitos teológicos específicos y que está llena de problemas históricos y lógicos cuando se examina críticamente. Podemos saber que las fuentes judías contemporáneas tenían una versión muy diferente de los eventos. Podemos saber que la insistencia de la Iglesia en que esta narrativa debe ser aceptada sin cuestionamiento ha sido usada para suprimir la investigación honesta y castigar a quienes hacen preguntas legítimas. Y podemos preguntarnos por qué, si el cristianismo realmente fuera verdadero, necesitaría estas tácticas de intimidación. ¿Por qué la verdad necesitaría protección de la investigación? ¿Por qué la fe requeriría que apaguemos nuestra inteligencia crítica? ¿No debería una religión verdadera invitar al escrutinio más riguroso, confiada en que sobrevivirá cualquier examen? Spinoza murió de tuberculosis en 1677, a los 44 años, solo en su habitación alquilada en La Haya. Su casero y los pocos amigos que vinieron a despedirse fueron testigos de una muerte tranquila, sin conversión de último momento, sin arrepentimiento de sus ideas heréticas. Hasta el final, mantuvo su convicción de que había vivido en la verdad, de que su filosofía, aunque incomprendida y odiada por sus contemporáneos, eventualmente sería reconocida. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre que posteriormente se perdió. No dejó herederos, no fundó escuela filosófica, no estableció institución alguna, y sin embargo, su influencia creció después de su muerte como una ola subterránea que eventualmente emergería para transformar el pensamiento occidental. La Ilustración, con su énfasis en la razón sobre la revelación, en la tolerancia religiosa, en el derecho a cuestionar la autoridad, es hija directa de Spinoza, aunque muchos de los ilustrados no quisieran reconocerlo públicamente, porque su nombre seguía siendo sinónimo de ateísmo y herejía. ¿Qué habría pensado Spinoza de nuestra era, donde la crítica bíblica
Es enseñada en universidades, donde los eruditos del Nuevo Testamento debaten abiertamente la historicidad de los evangelios, donde incluso algunos teólogos cristianos reconocen que los relatos del nacimiento son leyendas piadosas. Probablemente habría sonreído sabiendo que su método había triunfado, que ya no es posible para personas educadas leer la Biblia con la ingenuidad precrítica de siglos pasados. Pero también habría observado que la mayoría de los creyentes ordinarios permanecen completamente ajenos a estos desarrollos académicos, que en las iglesias se sigue predicando el nacimiento virginal como hecho indiscutible, que quien lo cuestiona públicamente todavía enfrenta ostracismo social en muchas comunidades. La división entre lo que los eruditos saben y lo que se predica desde los púlpitos es un escándalo que la Iglesia prefiere no confrontar. La narrativa del nacimiento virginal cumple múltiples funciones ideológicas. Establece la superioridad de Jesús sobre todos los demás humanos desde su concepción, creando una categoría especial que solo Él ocupa. Valida la autoridad de la Iglesia como intérprete autorizada de eventos milagrosos que están más allá del juicio racional. Controla la sexualidad especialmente de las mujeres al establecer la virginidad como el estado más elevado, y cierra el círculo contra la crítica. Si cuestionar el nacimiento virginal es pecado, si hacerlo te pone fuera de la comunidad cristiana, entonces la doctrina está protegida de cualquier escrutinio serio desde dentro. Solo los de afuera, los herejes como Spinoza, pueden permitirse pensar libremente sobre esto, y su testimonio puede ser descartado precisamente porque están afuera. Este es el mecanismo perfecto del dogma. Se protege a sí mismo definiendo que cualquiera que lo cuestione no puede ser tomado en serio, porque su mismo cuestionamiento demuestra que no tiene la fe correcta. Es un círculo cerrado de autoconfirmación. Spinoza vio esto con perfecta claridad y propuso una alternativa radical. Juzgar las creencias religiosas no por si concuerdan con la tradición o con lo que las autoridades dicen, sino por si promueven amor y justicia. Si una creencia te hace más compasivo, más justo, más capaz de vivir éticamente con otros, entonces es útil sin importar si es literalmente verdadera. Si una creencia te hace intolerante, temeroso, ansioso por castigar a quienes difieren de ti, entonces es dañina sin importar cuán antigua o venerada sea. Este es un criterio pragmático y moral, no metafísico. ¿Y qué ha producido la insistencia en el nacimiento virginal como doctrina obligatoria? Ha producido inquisiciones contra quienes dudaban. Ha producido la demonización de la sexualidad humana normal, ha producido siglos de culpa y vergüenza innecesarias. ¿Pero entonces Spinoza estaba contra toda religión? No exactamente. Distinguía entre religión supersticiosa, basada en el miedo y en creencias irracionales sobre milagros e intervenciones divinas, y religión racional, basada en el amor a Dios entendido como la totalidad de la naturaleza y en la práctica de la justicia hacia otros humanos. Esta religión racional no requiere templos especiales, ni sacerdotes autorizados, ni textos revelados infalibles. Requiere solo comprender que estamos todos conectados en la misma red de existencia, que lo que llamamos Dios es la realidad misma en su infinitud, que actuar éticamente no es obedecer mandamientos arbitrarios, sino vivir en armonía con nuestra naturaleza verdadera. Esta es una espiritualidad disponible para todos. No requiere credenciales especiales ni actos de fe que contradicen la razón. ¿No es esto más genuinamente universal que cualquier religión basada en revelaciones especiales a pueblos elegidos? Los judíos que llamaban a Jesús bastardo no estaban necesariamente siendo crueles por crueldad,
Estaban aplicando las reglas de su sistema religioso que establecía quién podía y quién no podía ser el Mesías. Según esas reglas, alguien de origen dudoso, sin genealogía clara que lo conectara con David, nacido en circunstancias vergonzosas, simplemente no calificaba. Tenían un concepto muy específico de lo que sería el Mesías, un rey guerrero que restauraría el reino de Israel, que expulsaría a los romanos, que gobernaría desde Jerusalén. Jesús no hizo nada de eso. Fue ejecutado como criminal, murió en una cruz romana, y sus seguidores tuvieron que reinterpretar completamente lo que significaba ser el Mesías para poder mantener su fe en él. El nacimiento virginal fue parte de esta reinterpretación. Si no podía probar su legitimidad a través de la genealogía normal, entonces debía tener una genealogía sobrenatural, debía ser hijo de Dios mismo en un sentido único. Pablo, el verdadero fundador del cristianismo como lo conocemos, raramente menciona los detalles de la vida terrenal de Jesús. Para Pablo, lo que importaba era el Cristo cósmico, el Cristo resucitado, no el Jesús histórico de Nazaret. No le interesaban las historias sobre su infancia o su genealogía. Solo le importaba el significado teológico de su muerte y resurrección. Fue en las generaciones posteriores, cuando la comunidad cristiana necesitaba competir con otras religiones del mundo grecorromano, cuando las historias del nacimiento se volvieron importantes. Y se volvieron importantes precisamente porque establecían que Jesús no era inferior a otras figuras divinas y heroicas del mundo antiguo, que él también tenía un origen maravilloso, que también participaba de esa cualidad mítica que las culturas antiguas atribuían a sus grandes hombres. La pregunta que Spinoza nos obliga a confrontar es si podemos dejar ir estos mitos, si podemos aceptar un Jesús plenamente humano sin sentir que hemos perdido algo esencial. Para muchos cristianos, la respuesta es no, absolutamente no. Si Jesús no es Dios encarnado, si no nació de una virgen, si no resucitó corporalmente, entonces el cristianismo entero colapsa, no queda nada. Pero Spinoza preguntaría, ¿realmente no queda nada? ¿No quedan las enseñanzas sobre el amor al prójimo, sobre el perdón, sobre la humildad, sobre cuidar de los pobres y marginados? ¿No queda el ejemplo de alguien que vivió con tal integridad, compasión y valentía? Si después de despojarlo de todos los milagros y dogmas, todavía queda una figura que desafía la injusticia, que denuncia la hipocresía del poder religioso, que inspira a generaciones a vivir con amor y coraje, ¿acaso no sobrevive entonces lo esencial del cristianismo? ¿No sobrevive aquello que ni la crítica ni el tiempo pueden destruir? La respuesta de Spinoza era clara. La verdad nunca necesita escudos sobrenaturales. Lo que es verdadero brilla por sí mismo, y lo que necesita protección de la crítica ya delata su fragilidad. Por eso, cuando Spinoza se acercó a las Escrituras, no lo hizo con el desprecio del escéptico que busca refutarlo todo, sino con la serenidad del sabio que sabe que solo al perder las ilusiones se puede encontrar la claridad. Cada texto, cada profecía, cada línea de la Biblia debía ser analizada como lo que realmente es, obra humana, escrita en un tiempo, bajo condiciones, con intenciones. En su lectura, el Antiguo y el Nuevo Testamento perdían su aura intocable para convertirse en documentos que hablaban más de los miedos de los hombres que de la voz de Dios. ¿Y qué encontró Spinoza en ese examen? Encontró que la historia humana es un espejo de nuestras pasiones colectivas, el miedo a la incertidumbre, la necesidad de control, el deseo de creer que hay un orden invisible que nos protege de lo absurdo. La religión, vista desde la razón, se revelaba no como una conspiración de mentirosos, sino como un refugio emocional ante el caos. Pero ¿qué ocurre cuando el refugio se convierte en prisión? Cuando el consuelo se transforma en dogma,
cuando la búsqueda de sentido se institucionaliza tanto que acaba sofocando el pensamiento mismo. El caso de Jesús, para Spinoza, era el ejemplo supremo de cómo un mensaje vivo puede transformarse, en manos del poder, en una máquina de control. El hombre que habló contra los fariseos, contra la rigidez de la ley, contra la hipocresía religiosa, fue convertido en el emblema de una nueva ortodoxia con su propia jerarquía, su propio aparato de represión, su propio conjunto de tabúes. Y la doctrina del nacimiento virginal fue una de las primeras piezas de ese nuevo sistema de control, porque a través de ella, el pueblo se apartaba del Jesús histórico, del hombre que dudó, que lloró, que temió, que caminó bajo el peso de la realidad, y se arrodillaba ante una figura abstracta, distante, inalcanzable. El hombre se disolvía en el mito, y el mito, claro, era mucho más útil para el poder. Spinoza habría sonreído irónicamente ante la facilidad con la que el cristianismo adoptó los símbolos de la pureza femenina, la virginidad, la maternidad sin mancha. En su filosofía, todo lo que existe es expresión de la divinidad. El cuerpo, la pasión, la carne, el pensamiento, la materia no es corrupción sino extensión. El deseo no es pecado, sino impulso natural de la vida hacia su propia perfección. ¿Por qué entonces debía considerarse impura la unión sexual, si ella misma es la vía mediante la cual la naturaleza perpetúa su orden? ¿Por qué un nacimiento limpio requeriría negar el acto que hace posible la existencia de todos los seres humanos? Detrás de la virginidad de María se escondía, según Spinoza, la vieja neurosis del desprecio hacia el cuerpo, la incapacidad de aceptar que lo divino se manifiesta precisamente en lo físico, en lo tangible. Sin embargo, este desprecio no nació con el cristianismo. Venía de más atrás, de una larga tradición dualista que separó espíritu y materia, luz y oscuridad, alma y cuerpo. El cristianismo heredó esa división del platonismo y del pensamiento helenístico, pero le añadió su propio drama moral, la caída, el pecado original, la redención. Spinoza desarmó cada uno de esos mitos con una precisión cirujana. Si Dios es la sustancia infinita, si todo cuanto existe existe en Dios, entonces no hubo una caída, porque no hay lugar desde el cual caer. La naturaleza no se corrompe, simplemente es. El mal no es una sustancia ni un poder autónomo, sino una limitación del entendimiento. Lo que llamamos pecado es simplemente ignorancia. Lo que llamamos redención es conocimiento. En esa luz, el mito del nacimiento virginal ya no es una evidencia sobrenatural, sino una metáfora psicológica. María simboliza la mente humana receptiva a la idea divina, fecundada no por el esperma de un hombre, sino por la fuerza del entendimiento. El nacimiento de Cristo, entonces, sería el despertar de la razón en el alma. Una lectura alegórica así rescata el símbolo del literalismo que lo degrada. ¿Y no es acaso más sublime pensar que todos, en cierto sentido, podemos dar a luz al Cristo interior cuando permitimos que la verdad nos fecunde? ¿No es más profundo entender la virginidad como pureza del intelecto, como libertad respecto a los prejuicios, que como una cuestión fisiológica? Pero las instituciones no pueden sostenerse en interpretaciones alegóricas. Necesitan hechos literales, milagros verificables solo por autoridad, no por reflexión. Necesitan que el creyente dependa del sacerdote, que la fe se subordine a la obediencia. De este conflicto entre la luz interior y la autoridad exterior nace el drama de la modernidad. Spinoza fue el primer pensador en establecerlo con claridad. La libertad de pensar no puede subordinarse a ninguna estructura política ni religiosa. Por eso, su tratado teológico-político fue un libro peligroso, porque declaraba que el Estado no tenía derecho a decidir lo que cada persona debía creer,
que la religión debía reducirse a la moral y que la Escritura debía interpretarse con el mismo rigor racional que cualquier otro texto. Era una semilla explosiva, y en el centro de esa semilla latía una afirmación aún más radical. La verdad no pertenece a nadie, ni siquiera a las iglesias que pretenden custodiarla. Si volvemos al tema del Jesús bastardo, encontramos que la discusión no se reduce a un escándalo sobre su madre, sino a una herejía ontológica. El dogma cristiano necesita un nacimiento virginal porque teme el contacto de lo divino con lo bastardo, teme que la divinidad se mezcle con lo indeterminado, con lo ambiguo. Pero no es precisamente en lo bastardo, en lo impuro, donde lo divino se hace más real. No han sido los descartados, los impuros, los enemigos del orden los verdaderos portadores de la luz del cambio. El Dios de Spinoza no huye de la materia ni del caos, se expresa a través de ellos. La mezcla, la confusión, la contradicción son precisamente los modos por los cuales la naturaleza evoluciona. Jesús bastardo, entonces, se convierte en emblema de la divinidad encarnada plenamente, no en un cuerpo idealizado y puro, sino en un ser humano que nace del conflicto mismo. Si Pantera existió, si el escándalo fue real, entonces la teología del horror sexual se desmorona. Dios no necesita pureza biológica para manifestarse. Se encarna en la historia humana tal como es, sucia, ambigua, llena de deseo y de miedo. Spinoza habría dicho que cuanto más intentamos purificar lo divino, más lo traicionamos, porque lo divino no se separa de la realidad, sino que la sostiene desde dentro. Pero ¿por qué nos aterra esa idea? Porque nos deja sin mediadores, sin necesidad de iglesias, ni sacerdotes, ni intermediarios que interpreten el misterio. Si Dios está en todo, si no está fuera del mundo, sino en el mismo acto de existir, toda jerarquía espiritual se derrumba. Nadie tiene acceso privilegiado a la verdad. Cada mente libre tiene su propio acceso directo a lo divino a través de la razón. Esta es la verdadera herejía de Spinoza, no que negara a Dios, sino que lo democratizó radicalmente. El siglo XVII no estaba preparado para semejante revolución. El pensamiento todavía oscilaba entre el temor religioso y la confianza naciente en la ciencia. La imprenta expandía las ideas más rápido de lo que los inquisidores podían quemarlas, pero todavía se vivía bajo el espectro del castigo por blasfemia, y sin embargo la semilla estaba plantada. Cuando Spinoza afirmaba que todas las cosas son modos de la única sustancia, de Dios o de la naturaleza, estaba diciendo que el universo no necesita intervención divina externa, porque ya es divino en sí mismo. Si esto es cierto, los milagros no existen, las revelaciones no existen, los dogmas sobrenaturales son invenciones del miedo. Pero ¿no es esto exactamente lo que las religiones institucionales más temen? Si el misterio se disuelve en comprensión, su poder desaparece. El conflicto entre fe y razón no es simplemente un duelo intelectual, es una lucha por el alma humana, por la manera en que nos relacionamos con la realidad. La fe dogmática exige obediencia, la razón exige libertad. La fe promete consuelo, la razón ofrece comprensión. La fe teme el error, la razón lo asume como camino. Pero no puede haber una síntesis. Spinoza creía que sí, una fe racional, una fe basada en la comprensión del orden necesario de la naturaleza, una fe que no pide milagros, sino claridad. En ese sentido, su Dios es más cercano y más real que cualquier Dios antropomórfico de iglesias y mitos. No es un ser que se enoje o se ofenda, que premie o castigue, es la totalidad misma del ser. ¿Puede una mente verdaderamente libre temerle a un Dios así? ¿O más bien lo contempla con amor intelectual, con la serenidad del que comprende? En su visión, el amor a Dios se confunde con el amor al entendimiento. Amamos a Dios en la medida en que comprendemos su esencia, y comprendemos en la medida en que dejamos atrás las supersticiones.
Así, el verdadero creyente no es el que se arrodilla, sino el que piensa. El acto de pensar es oración, porque pensar es participar del orden eterno. Esta idea le habría parecido blasfema a cualquier teólogo, pero contiene una belleza que pocas religiones han alcanzado: la unión de devoción y conocimiento. ¿No es paradójico que quienes proclamaban adorarlo lo condenaran? ¿Por qué la humanidad teme tanto a los que piensan? ¿Por qué las iglesias, que se presentan como custodias de la verdad, responden con violencia cuando alguien busca comprender mejor esa verdad? Tal vez porque el poder no se alimenta de certezas verdaderas, sino de las falsas. Un dogma, para mantenerse, necesita silencio. La razón, por su propia naturaleza, genera ruido, preguntas, disonancias. El poder religioso teme precisamente ese ruido que puede romper el hechizo del miedo. Y llega un momento en la vida de cada pensador en que debe decidir si callar o hablar. Spinoza eligió hablar, eligió escribir, aun sabiendo que sus palabras podrían costarle todo. En su escritorio, con las manos manchadas de polvo de vidrio, escribía frases que sabían a eternidad. La libertad de filosofar no solo se puede conceder sin peligro para la religión y el Estado, sino que no puede suprimirse sin destruir la paz del Estado y la verdadera piedad. En esas líneas late la revolución que siglos después daría forma a las democracias modernas. La libertad de pensamiento, decía Spinoza, no se negocia, y esa libertad comienza precisamente donde la religión dice: no preguntes. Cuando la historia de Jesús se analiza bajo la mirada espinosista, pierde la grotesca necesidad de milagros y gana una profundidad humana infinitamente mayor. Tal vez fue hijo de un soldado, tal vez fue rechazado, tal vez su madre fue difamada, tal vez su origen fue oscuro. Y sin embargo, esa oscuridad hace su mensaje luminoso, porque enseña que incluso aquellos que nacen marcados por el desprecio pueden ser instrumentos de transformación, que la grandeza no depende del linaje ni de la legitimidad, que la verdad no surge de los templos, sino del corazón que se atreve a mirar. ¿No es esto más revolucionario que cualquier virginalidad milagrosa? ¿No echa luz más pura una lámpara que arde entre el polvo del mundo? Spinoza rompe el mito del Dios celoso, del Dios que premia la fe ciega. En su panteísmo, todo lo que existe participa en la divinidad: los cuerpos, los pensamientos, incluso los conflictos. Por eso no teme a las dudas. Las dudas son modos del entendimiento buscando claridad. Lo que la Iglesia llama herejía es, en realidad, una confesión de amor por la verdad. Una mente que duda no se aleja de Dios, se le acerca, porque solo quien cree que hay una verdad detrás del engaño se atreve a buscarla. Los cobardes llaman blasfemia a lo que temen comprender. Llegados a este punto, la pregunta se vuelve inevitable: ¿por qué la humanidad teme tanto a la verdad? No porque la verdad sea cruel, sino porque destruye las ilusiones que nos sostienen. La fe institucional es un andamiaje emocional que protege del vértigo de la existencia. Pero Spinoza nos invita a mirar sin red, a contemplar el abismo de lo real y descubrir que no hay monstruos esperando, sino el orden mismo de la naturaleza, perfecto y necesario. ¿No es esa la verdadera redención? ¿No libera más el conocimiento que la obediencia? Mientras los teólogos discutían sobre cómo preservar el misterio del nacimiento virginal, Spinoza había descubierto algo mucho mayor: que el universo entero es un continuo acto de nacimiento. En cada instante, la sustancia infinita se expresa en infinitas formas, y nada está fuera de ella. No hay ruptura entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra, entre Dios y el mundo. Todo es uno, y ese uno se manifiesta en la diversidad infinita de lo que existe. ¿Qué sentido tiene entonces hablar de milagros? ¿Qué lugar puede ocupar la noción de bastardo en un universo donde todo es expresión del mismo ser? En la mirada espinosista,
No hay bastardos, porque no hay fronteras entre lo legítimo y lo ilegítimo. Todo lo que es tiene derecho a ser. Y sin embargo, la historia humana continúa levantando muros. Muros teológicos, morales, raciales, sexuales. Muros que separan lo puro de lo impuro, el creyente del infiel, el santo del bastardo. La filosofía de Spinoza, más que un sistema, es una demolición paciente de muros. Cada proposición de su ética es un golpe de martillo contra los cimientos de nuestros prejuicios. Leerlo aún hoy es sentir cómo se resquebrajan los muros interiores. Y cuando el polvo se asienta, queda un horizonte abierto, sin afuera ni adentro, sin cielo separado del mundo. Solo la sustancia infinita respirando a través de todo. Quizás por eso su figura sigue inquietando tanto, porque no ofrece consuelo fácil. No hay cielo prometido, no hay juicio final, no hay redención por sacrificio. Solo la comprensión de que todo es necesario, incluso el dolor, incluso la confusión. Su evangelio es el del entendimiento. La bienaventuranza no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. En su visión, incluso Jesús alcanza su verdadera grandeza no como Hijo de Dios, sino como hombre que comprendió profundamente la unidad de todas las cosas. En ese sentido, Jesús fue, sin saberlo, spinozista antes de Spinoza. ¿Puede imaginarse una alianza mayor entre razón y fe que esta? Una fe que no exige creer, sino comprender. Una razón que no destruye, sino que revela. Aún así, la humanidad parece necesitar sus mitos, sus narrativas de milagros y nacimientos imposibles. Tal vez porque todavía no soporta la pureza desnuda de una verdad sin adornos. Tal vez porque aún necesita el lenguaje del símbolo para tocar lo que la mente racional apenas comienza a intuir. Pero incluso en eso, Spinoza fue compasivo. Sabía que el camino hacia la comprensión no podía imponerse por decreto. Por eso su filosofía, a pesar de su rigor, tiene un tono ético, incluso amoroso. No obliga, invita, no condena, ilumina. Así, mientras las iglesias construían sus catedrales sobre las arenas movedizas del mito, Spinoza trazaba, con ecuaciones mentales, el templo invisible del pensamiento libre. En ese templo no hay altares, ni vírgenes, ni nacimientos sobrenaturales, solo la infinita danza del ser expresándose a través del tiempo. Quien entra ahí no se arrodilla, contempla, comprende, ama. Y sin embargo, queda un eco perturbador. Si todo es uno, si no hay milagros ni pecado, ¿dónde queda la libertad humana? Somos meros engranajes en la maquinaria divina. Spinoza responde con una paradoja. La libertad no consiste en actuar sin causas, sino en comprender las causas que nos determinan. El sabio es libre porque conoce. El ignorante es esclavo porque actúa movido por pasiones que no entiende. Así se redefine la antigua aspiración religiosa. La salvación no es escapar del mundo, sino comprenderlo. Y comprender es amar. Es en este punto donde el mito del Jesús bastardo cobra un significado simbólico aún mayor. No se trata de un hecho biográfico, sino de una metáfora del pensamiento libre que nace fuera de la pureza doctrinal. Cada idea nueva, cada herejía auténtica, es un hijo sin padre reconocido. Nace sin las bendiciones del linaje intelectual. Es mirado con sospecha, es marginado, y sin embargo es hijo legítimo de la verdad. El pensamiento, como Jesús, siempre será hijo del escándalo. La filosofía misma es bastardía frente a los dogmas de la religión, una hija no reconocida del amor por la verdad. ¿No debería entonces el bastardo ser símbolo de esperanza y no de vergüenza? Lo bastardo inaugura el cambio, rompe la pureza estéril, introduce mezcla, vida, diversidad. Jesús bastardo, Spinoza hereje, dos nombres, dos rostros de una misma rebelión, ambos rechazados por sus comunidades, ambos convertidos en mitos, ambos mostrando que la fe auténtica comienza cuando las certezas se quiebran, y al final, ambos solitarios frente a un mundo que no soporta la verdad.
Es curioso pensar que mientras los teólogos discutían sobre si María fue o no virgen, Spinoza, en su pequeña casa de Regensburg, escribía que la mente humana es parte del entendimiento infinito de Dios. Esta frase, tan simple, convierte toda la polémica teológica en irrelevante. Si la mente humana forma parte del entendimiento divino, entonces ya somos, de alguna manera, hijos de Dios en el sentido más literal, no por milagro biológico, sino por participación ontológica. Nacemos en Dios, vivimos en Dios, morimos en Dios. Jesús no es una excepción, es una manifestación más clara de lo que todos somos potencialmente. ¿Qué mayor blasfemia para las iglesias que esta igualdad radical entre maestro y discípulo, entre profeta y creyente? Por eso Spinoza debía ser silenciado. Por eso Jesús debía ser divinizado. Solo declarando lo inalcanzable se podía neutralizar su ejemplo. Pero la verdad, como la vida, no se deja enterrar. Siempre resurge en nuevas formas, en nuevas eras, en nuevas voces. Por eso ahora, siglos después, esta historia vuelve a contarse, no para destruir la fe, sino para despertarla de su sueño, porque la fe dormida se convierte en ideología. La fe despierta busca comprender. Cada generación necesita su Spinoza, alguien que, con mirada serena, diga lo indecible y pregunte lo impronunciable. ¿Y no es acaso esa también la tarea del lector? Pensar por sí mismo, más allá de lo aprendido. Y así, quien escucha estas palabras, quien se atreve a dejar que le incomoden, participa del mismo gesto de libertad que encendió a Spinoza. Por eso vale repetir la invitación que atraviesa este relato como un susurro invisible. ¿Desde qué rincón del mundo piensas tú ahora? Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás observando este momento y qué hora es allí, en tu noche o en tu día, mientras estas ideas se cruzan contigo como fragmentos de eternidad. Hazlo no por cortesía, sino para recordar que la verdad se teje en comunidad, que los pensamientos viajan de una mente a otra sin fronteras. Y si alguna frase te iluminó, compártela con un amigo, con alguien que también busca, para que juntos envíen una bendición silenciosa al mundo, la bendición simple y poderosa de pensar con honestidad.